Lo que vamos a hacer hoy es ver un ejemplo más de la librería Erebest para hacer el raspado de alguna página web, ya en particular. La idea es justamente de esto del Erebest, utilizarla para sacar información de alguna página que publique, digamos, periódicamente algún tipo de información estadística. Y entonces, si tienen consultas, dudas en cualquier momento, pueden activar sus micrófonos y comentar. O también igual pueden ir escribiendo ahí en el chat que tenemos del Gypsy, ¿ya? Entonces, la idea de hoy sería un poco, voy a abrir una nueva ventana. Eh, una de las virtudes que tiene esto del scraping web es justamente que uno puede extraer la información de las páginas que uno quiera. Y principalmente, eh, la idea de extraer la información debería estar un poco asociada a algún objetivo en específico, ¿no? Habíamos dicho que hay ciertos pasos para la recopilación de información mediante el tema del scraping web. Habían como que algunas reglas, ¿no? O sea, como que deberíamos saber exactamente lo que queremos, ver si hay esas fuentes en la web, desarrollar una especie de teoría para extraer esta información y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay una página, por ejemplo, se los voy a poner acá, hay una página que igual está como ejercicio que se los voy a pasar más tarde. Hay páginas como estas, por ejemplo, ¿no? De ofertas de empleo que se van actualizando constantemente, por ejemplo, ¿no? O que van solicitando ciertos requerimientos cada cierto tiempo. Ya, y existen papers o documentos interesantes en los que muestran cómo muestran que se pueden hacer estimaciones de algunas estadísticas económicas utilizando el scraping web, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, quisiera saber en qué departamento se está haciendo más, se está haciendo, si quieren, hay una mayor demanda de empleos, ¿no? A partir de la búsqueda o de la publicación de ciertos anuncios, ¿no? Entonces, eh, una opción a eso, por ejemplo, en algunos estudios, dice que estas páginas de empleo son una fuente como para determinar la demanda de empleo, un poco la especificación del empleo, los lugares, incluso un poco conocer el ciclo, digamos, dado que a partir de estas bases de datos igual o a partir de estas páginas de anuncio también se incorporan cierta información, por ejemplo, ¿no? Entonces, la información de este tipo de páginas es útil para hacer ciertas estadísticas, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay ejemplos, por ejemplo, de monitoreo de la conflictividad a partir de la extracción de información de periódicos. Y uno podría tratar de, igual, ¿no? Colgarse de las páginas web de los periódicos, raspar un poco la información y después hacer algún tipo de procesamiento de esa información. La idea de nuestra por el momento, ¿no? En esta parte del scraping web, es solamente un poco limitarnos al raspado, ¿ya? Al raspado. Las herramientas que hay para el análisis después depende mucho de la información que nosotros lleguemos a recabar, ¿no? Si la mayoría de la información es de tipo texto, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría hacer lo que se denomina esto del text mining, digamos, ¿no? La minería de texto para hacer algún tipo de apreciación, digamos, ¿no? Entonces, en esa misma línea hay varias metodologías, por ejemplo, que uno puede implementar sobre este tipo de datos, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que pueden detectar perfiles o probabilidades de suicidio en posts de Facebook o un análisis de sentimiento en los comentarios de Twitter, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas normalmente hace parte de esta idea de la minería de texto, que tal vez nosotros no lleguemos a ver eso. Ese es un tema que se lo va a ver o se lo ve en programación estadística 2. Esto ya del uso o el análisis de fuentes de datos que tienen texto como tal. Pero en nuestro caso lo que sí vamos a hacer es hacer este procedimiento de raspado, ¿ya? Eso es lo que nos toca a nosotros, digamos, ¿no? Aprender a cómo raspar esta información de las distintas páginas web, ¿no? Por ejemplo, eh, en esta página, ¿no? En este busco jobs, por ejemplo,
Según esto dice que hay 1370 ofertas de trabajo, ¿no? Entonces uno quisiera armar una base de datos con estas 1370 ofertas de trabajo, por ejemplo. Ese puede ser un objetivo en esta parte. Entonces, si es que ustedes ven, la mayoría de estas páginas de empleo tienen un poco la estructura de esta página, ¿no? Donde hay como que box, así, anuncios cortos al inicio, digamos, sobre la oferta laboral. Hay algunas opciones de filtro, si es que uno quisiera ver por algún tipo de categoría. Y dentro de estos box que tenemos acá, por ejemplo, si entro a esto de auxiliar contable, se despliega otra página con información un poco más específica de lo que se está buscando, por ejemplo, ¿no? Conocimientos, idiomas, áreas de estudio. Entonces, el scrapping web, la idea que tiene en esta parte sería rasparme la información de los 1370 ofertas de trabajo para ya en una segunda fase pensar en algún tipo de análisis sobre esa información, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de esto, ¿no? Entonces, como habíamos visto en estos conceptos del scraping web, una de las fases para hacer esto justamente es tratar de conocer algo de esta página, ¿no? Entonces, algo de la estructura, ver, por ejemplo, ¿no? Aquí puedo habilitar el selector gadget y ver si es que eh, la información está contenida o está configurada relativamente bien. Digamos, ¿qué tal si yo quisiera tener acceso a este título de trabajo, digamos, ¿no? Al momento de exportar. Por ejemplo, este está codificado como A, ¿no? Entonces, y no es tan útil porque hay muchas partes de la página que están configuradas con esa A. Por ejemplo, acá esto del título se ha puesto en amarillo, esto también, todo lo demás de acá también se ha puesto en amarillo. Entonces tal vez no resulta muy útil utilizar esto, por ejemplo, ¿no? Utilizar el A como un selector. En esta parte, que es un poco la primera fase de búsqueda, tenemos que ver la mejor manera de extraer la información justamente de estas cajas, digamos, ¿no? Y ahí hay varios caminos, ¿no? En nuestra parte introductoria, en nuestra parte, digamos, de la materia, lo estamos eso concentrando al manejo del selector gadgets y de lo que se puede encontrar, ¿no? Que en realidad a veces van a ver que a veces es más que suficiente, ¿no? Por ejemplo, si notan, hay estos hay estos cuadrados, digamos, o estos rectángulos, perdón, que se están seleccionando que rodean a cada uno de los anuncios. Entonces, pareciera que hay una estructura en la página web de tal manera que estos anuncios están contenidos en estas cajas, digamos, ¿no? En este rectángulo, ¿no? Entonces, si yo hago ahí, por ejemplo, un clic, eh, casualmente cada una de estas cajas, ¿no? Cada una de estas cajas eh, ha encontrado 15 cajas ha encontrado 15 de estos elementos en esta página y casualmente cada uno de estos anuncios se han puesto de color amarillo, entonces parece que en el objeto click está contenida toda esta información, por ejemplo, ¿no? Daría esa idea, digamos, ¿no? Y eso es bueno porque nos va a ayudar un poco a esto del scraping web, ¿no? Otra opción, digamos, que es mucho más profunda sería, bueno, tratar de entender justamente cómo está codificado esto, ¿no? Entonces, si voy aquí al código fuente, y exploro un poco qué hay en esta página, podría ser otro camino, ¿no? Entonces, lastimosamente esto requiere un poco más de conocimiento en esto de los lenguajes de las páginas, digamos, ¿no? Conocer un poco de esto del XML, conocer algo de esto del HTML, conocer de estas bases de la forma en la que almacenan sus datos, ¿no? Entonces, que no es la idea, digamos, de esto, ¿no? Porque solamente para nosotros el interés es tener algún tipo de acceso relativamente accesible o fácil para esto, digamos, ¿no? Entonces, ya que estamos conociendo un poco esta página, otra cosa interesante es que, por ejemplo, la página tiene varias pestañas, por ejemplo, ¿no? Tiene varias pestañas. Estas 1370 ofertas están contenidas en estas pestañas que están acá, por ejemplo, ¿no? En la primera pestaña, al parecer, hay unos 15 anuncios, ¿no? Si los contamos con ese clic, van a ver que hay unos 15 anuncios.
Si me voy a la segunda página, por ejemplo, acá tengo otros, la misma estructura, solo que en otra página, ¿no? Solo que en otra página. Eh, ¿Y qué qué puedo hacer para diferenciar estas páginas o qué es lo que está cambiando? Si ustedes notan acá, por ejemplo, estoy en la página 3 y aquí arriba, está la página 3 por ejemplo, ¿no? Este es el URL que nos está llevando a esa página, por ejemplo, ¿no? Eh, esa dirección. Entonces, ¿qué tal si yo en vez de 10, en vez de 3 le pongo 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdón, le pongo 10 y van a ver que en la página 10 sigue habiendo página 10, pero me muestra que hay todavía más páginas, digamos, ¿no? Entonces, si yo quisiera raspar la información de esta página, debería pensar que los empleos se están mostrando en cada una de estas páginas. Ahora, lo bueno de eso es que cada una de estas páginas de alguna manera está indexada a un código que se muestra aquí arriba. Entonces, ¿qué tal si yo me voy y, dado que ya tengo una idea de que así está funcionando esta página, dado que son alrededor de 15 anuncios por página, y según su página son más o menos 15 anuncios por página, y además según la misma página dice que hay unas 1370 ofertas de empleo. No sé, si hacemos 1370 dividido entre 15 debería ser más o menos la cantidad de páginas que tiene, ¿no? 1370 dividido entre 15, deben haber alrededor de 91 páginas distintas, por ejemplo, que yo debería utilizar para el raspado. Puedo ir probando, digamos, a ver, según esto hay 91 páginas, ¿no? Entonces voy a poner acá 91, vamos a ver si sigue habiendo eso. Y si notan, sí, digamos, sí hay 91 páginas aún. ¿Será que hay será que hay 100 páginas, ¿no? Para ir viendo esto. ¿Será que hay 100 páginas? Me voy acá en el 100 y parece que no, ¿no? No hay 100 páginas, ¿no? Entonces, y lo bueno de esto es que a veces las páginas, eh, como he puesto una dirección que no está presente, digamos, pero sí está indexada la cantidad de elementos que se van metiendo en cada una de las páginas, me está revelando aquí abajo la última página que hay, ¿no? Y la última página activa es la 92. Esta es la última página de donde existen anuncios de empleo, por ejemplo, ¿no? Esta página 92. Entonces, en esta página de Busco Jobs, tenemos 92 páginas. En cada una de esas páginas hay ofertas de empleo. Hay ofertas de empleo. Y existen 92 de esas páginas, ¿no? Y podemos acceder a cada una de esas con esta URL, digamos, ¿no? Buscojobs.com ofertas 92, por ejemplo, ¿no? Con eso podemos acceder. Entonces, ya nos hemos un poco interiorizado en esto de esta página. Entonces, iremos al siguiente paso, que ya es tratar de hacer la interacción para raspar la información acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a copiar esto al ERE. Voy a habilitar la librería EREBEST. Voy a limpiar la memoria, dado que posiblemente hayan otro tipo de elementos. Cargo la librería EREBEST. Una de las primeras funciones que habíamos dicho es este HTML, perdón, debería ser React HTML, por ejemplo, ¿no? Esta es la primera función que me va a permitir interactuar con la página de interés, ¿no? Y esta la voy a poder guardar en alguna página, digamos, PG, digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, haciendo esta línea, voy a poder interactuar con esta página, con esta página web, digamos, del BuscoJob, con la página número 92, por ejemplo, ¿no? Si le pongo en vez de 92.1, voy a poder interactuar con la primera página y acceder a lo que hay en la primera página, ¿no? Con 2, así sucesivamente. Si yo quiero raspar la información sobre las 92 páginas, esto voy a tener que hacer un for para que haga un procedimiento buscando las 92 páginas, por ejemplo, ¿no? Ese sería un camino de esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente el camino para hacer este tipo de cosas, primero es hacer que funcione, dado que nosotros nos estamos enfocando en raspar estas 92 páginas,
haremos que el código funcione al menos para una página, ¿no? Y si es que funciona relativamente bien para una página, hacemos el escalado y disparamos las 92 páginas, ¿no? El proceso de búsqueda en las 92 páginas. Ese sería un poco el procedimiento normalmente que se puede utilizar en esto. Entonces, buscaré la primera página, ¿no? Entonces, acá le voy a poner esto 1 y con esto ya estoy cargando la página de la primera página, o sea, la primera hoja de ofertas en esta página del Busco Jobs, digamos, ¿no? En esta dirección. Cargo esto y en el PG se ha cargado la página web de interés, por ejemplo, ¿no? Ahora, para volverlo esto, digamos, un poco más útil para más tarde, lo que yo puedo hacer es, bueno, en I voy a guardar la página de interés, digamos, ¿no? En este caso, el I que valga 1 para buscar esto en la primera página. Y acá voy a crearme un objeto que se llame URL, por decir, o mejor que se llame www. Y ahí voy a pegar el dominio básico de nuestra página web, digamos, ¿no? O sea, el dominio principal, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces en I asignamos 1, que vamos a navegar en la primera página, y en www estamos poniendo toda la dirección, pero sin la página, sin la primera página de interés, o sea, sin especificar el número de la página de interés que nosotros vamos a raspar, ¿no? Y yo podría poner acá el comando page 0. El page 0 es como para concatenar o unir textos o diferentes vectores, digamos, ¿no? En uno solo. Entonces acá le voy a decir, quiero que unas el objeto www y lo unas al objeto i, por ejemplo. Y el page 0 va a ser que los una y no haya ningún espacio entre ellos. Entonces, por ejemplo, haciendo esto, si es que lo mando, bueno, voy a hacer coser el i, el www y el page 0. Haciendo eso ya tengo la dirección, por ejemplo, la dirección de la página 1, por ejemplo, ¿no? De la página 1. Entonces, esto va a ser fácil para decir, bueno, ahora quiero explorar la página 10. Hago coser esto y ya voy a tener la URL de la página 10, por ejemplo, ¿no? Quiero revisar la página 49, digamos, ¿no? Hago coser las tres primeras líneas y en el page voy a tener la URL de la página 49, ¿no? Esto es útil cuando queremos hacer este tipo de encadenamientos, cuando hay búsquedas masivas, digamos, ¿no? En nuestro caso, antes de hacer el escalado, digamos, sobre todas las páginas, basta con que el iterador empiece en 1 y busquemos en esta página, por ejemplo, ¿no? Busquemos en esta página. Entonces, este page 0 lo voy a cortar y lo voy a llevar dentro del HTML para que con estas tres líneas pueda ya raspar la información o bajar la información que está contenida en esa dirección de internet. Ya está, digamos, si es que ustedes notan, ya ha corrido el comando y ya está acá en el PG, se ha guardado justamente una lista con dos elementos, dice, que contiene esta información, ¿no? Ya tenemos, ya hemos cargado la primera página de esta, ya hemos cargado la primera página de esta página web, digamos, ¿no? La primera hoja de esta página web, ¿no? La primera hoja de esta página web. ¿Qué nos interesaba de esta, no? Tratar de sacar la información que está acá, si quieren, en estas cajas. O si no, incluso podríamos tratar de encontrar esto, digamos, ¿no? De la ciudad o esto, ¿no? Tal vez lo más útil por este momento sería, por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero, como quiero los 1370 ofertas de empleo, tal vez lo más conveniente es entrar o sea, tratar de rescatar, de entrar a cada una de estas páginas, ¿no? Entro a cada una de estas páginas de las 1370 páginas. Y en cada una de estas 1370 páginas raspo la información más importante para hacer algún tipo de análisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea sería, primero necesito coleccionar los 1370 cajas que hay acá, digamos, ¿no? Las 1370 cajas que hay acá. Entonces, a ver, voy a... Por ejemplo, ¿no? de este primer anuncio, auxiliar contable para empresa constructora, ¿no? Si entro a este enlace, a ver, creo que estoy demorando un poco. Si entro a este enlace, va a cargar un poco esta parte, a ver. Ya. Si entro a este enlace, por ejemplo, se despliega esta página.
Y esta página tiene su propio URL, si se dan cuenta, ¿no? Dice auxiliar, guión contable, ID 108794, por ejemplo, ¿no? Si entro a este segundo enlace, contador general, van a ver que este, por ejemplo, tiene su propia estructura y su propio enlace, ¿no? Entonces, eh, estas 1370 ofertas de empleo tienen 1372 páginas adicionales que se están almacenando. ¿No? Tiene 1370 páginas que se están almacenando. Ya, a ver, Enrique escribe que no se ve la pantalla compartida y el audio que no está saliendo. Dado que en el PG, por ejemplo, ya tengo la base de datos ahí cargada, entonces lo que puedo tratar de hacer es un poco irme a los nodos, ¿no? Entonces, si recuerdan, teníamos un comando que era justamente para los nodos, ¿no? Este de los nodos, donde le decíamos, quiero que de la página PG me muestres los nodos click, por ejemplo, los nodos punto click. Si hago esto, efectivamente, si ustedes notan, está capturando los 15 nodos vinculados a este csc.click, por ejemplo, ¿no? Aquí están esos 15 nodos, ¿no? Los está detectando. Entonces, esto lo voy a guardar en un objeto que se llame, digamos, node, así de nodos. Y ya tengo, por ejemplo, un acceso a estos 15 anuncios, solamente a las 15 cajas, por ejemplo. Haciendo esto, rescatando esto que me ha permitido hacer el selector gadget con esta opción, con este csc.click, por ejemplo. Acá ya tengo estos 15 nodos, digamos, ¿no? Ahora, podría seguir tratando de interactuar con esta parte, ¿no? Eh, o si no, yo sé que en estos 15 nodos hay algún tipo de información que yo necesito capturar, ¿no? Que en el mejor de los casos son las URLs, en el mejor de los casos son las URLs de cada una de las páginas de empleo, ¿no? Entonces, podría navegar, una opción es, podría navegar acá directamente en la vista que tiene el ERE, ¿no? Entonces voy a abrir acá el objeto que acabo de crear, el node. Eh, y aquí están, por ejemplo, no todos los nodos. Aquí están los 15 nodos y podría navegar para ver qué tipo de información hay acá, digamos, ¿no? El primer nodo, cada nodo lo está calificando como una lista, por eso tengo el node es una lista con 15 elementos. Y cada uno de estos elementos a la vez es otra lista que tiene otros elementos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este primer caso voy a ver el primer nodo y van a ver que acá puedo ver que hay algún tipo de información ahí, digamos, ¿no? Entonces, si voy bajando y bajando, descubriendo un poco la estructura que está acá. Acá está, por ejemplo, la dirección eh, o la URL del anuncio, por ejemplo, de la primera caja. Aquí está el anuncio, ¿no? Entonces, y esto lo he encontrado a partir de navegar en esta parte, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el primer nodo estoy navegando, digamos, se ha abierto la primera opción, y así sucesivamente hemos ido buscando para ver qué tipo de información hay, porque todo lo que está en ese nodo, todo lo que está en ese nodo debería visualizarse acá, por ejemplo. Y justamente acá, por ejemplo, está eso, ¿no? Acá está la dirección de interés. Si veo otro nodo, digamos, ¿no? Veo el nodo 6 debería tener esa misma estructura, ¿no? Voy bajando, voy bajando, voy bajando. Y en el nodo 6 también existe en el primer objeto de la lista 6 o del nodo 6, está la URL que me interesa, por ejemplo. Esta URL me interesa para después abrirla y sacar información de esta, por ejemplo, ¿no? Y si yo quisiera tener acceso, por ejemplo, a esta posición, ¿no? Si yo quisiera tener acceso a esta posición, una ventaja del RStudio es que le puedo decir que me muestre esto en consola con esta opción de acá, ¿no? Con esta opción de acá. Y ya me ha mostrado también el código para acceder hasta ese nodo, digamos, ¿no? XML
el child, ¿no? O sea, es como que empieza a decir, quiero que bajes hasta esta estructura, digamos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el URL que me interesa, ¿no? Utilizando básicamente solamente el arbolito que genera el objeto node que acabamos de bajar, por ejemplo. Entonces acá tengo la dirección que me interesa. Y si es que lo único que debería cambiar en este objeto, por ejemplo, es aquí está el nodo, ¿no? Aquí justamente acá está el nodo, en esta parte. Si yo le pongo acá nodo 1, tengo acceso al URL del nodo 1. Si le pongo nodo 15, tengo la URL del anuncio, del anuncio que estaba en la posición 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, este llamado que me permite leer a partir de su estructura, podría utilizarlo, por ejemplo, ¿no? Esto podría utilizar esta dirección acá en mi código y decirle, bueno, de este nodo quiero tener acceso a estas posiciones, digamos, ¿no? Sé que haciendo este código, esta línea de acá que le he extraído del view, puedo empezar a encontrar los distintos anuncios, por ejemplo, ¿no? Acá va a estar, por ejemplo, la primera URL, acá estará, digamos, la quinta URL. Y así, por ejemplo, podría ir accediendo a cada una de estas estructuras dentro de los nodos, por ejemplo, ¿no? Podría hacer eso de alguna manera, ¿no? Otra forma posiblemente podría ser que utilizando el mismo comando nodes, yo le diga acá que utilice el node y busque la clase href, por ejemplo, ¿no? Esta es un poco más compleja porque no tendríamos que tener una idea de cómo está estructurada esta parte, que no la está rescatando de forma directa, digamos. Si bien es cierto, está con esta etiqueta en ese árbol que habíamos visto aquí en el view, con el HTML nodes del mismo objeto, no es tan directa la entrada, por ejemplo, ¿no? No es tan directa la entrada. Una opción de las más sencillas es navegar en el árbol y encontrar el objeto que nosotros queramos, o del objeto que nosotros queremos, y a partir de eso utilizar esto, por ejemplo, ¿no? Otra opción sería volver a la página y tratar de descubrir si esa dirección está vinculada a otra cosa, digamos, ¿no? ¿Dónde estará la dirección? Tal vez está, por ejemplo, en este anuncio, que como han visto, este anuncio, por ejemplo, está catalogado como A, digamos, que no me sirve demasiado, ¿no? Entonces, tal vez lo más útil acá es desglosar este árbol y haber rescatado esta URL, por ejemplo, ¿no? Que aquí tengo ya la URL de este empleo, ¿no? Ahora, esto va a funcionar para el nodo 1, para el nodo 2, para el 3, para el 4, hasta el 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea sería que yo vaya almacenando esto según la cantidad de información que aparece en el nodo, por ejemplo, ¿no? Según la cantidad de información que aparezca en los nodos. Si el tamaño del nodo es 15, yo debería tratar de almacenar estas 15 direcciones en algún objeto, por ejemplo, ¿no? Dado que ya he hecho esto para la primera página de las ofertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo único que me faltaría es tratar de capturar esta URL en algún otro objeto del R, ¿no? Eso sería útil, ¿no? Entonces, una opción bien sencilla para eso puedo utilizar la dimensión del node, que no está funcionando. Puedo utilizar el tamaño del node, y ahí sí, por ejemplo, el tamaño de este nodo, de esta lista, es de 15 elementos, ¿no? Entonces, puedo utilizar eso como información, ¿no? Puedo utilizar esto como información y decir, bueno, dado que sé que hay 15 posiciones en este nodo, puedo hacer un for en j en 1 hasta el tamaño del nodo. Y en cada una de estas iteraciones yo debería tratar de guardar esta dirección, ¿no? Yo debería tratar de guardar esta dirección que se está generando acá. Y este 15 acá, este 15 o este nodo que está acá, acá pongo el iterador j. Y con este for, por ejemplo, voy a empezar a rescatar cada una de las URLs que están dentro de ese nodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si yo le hago, digamos, print a todo esto,
van a ver que el resultado de este for justamente son todas las URLs que yo necesito. Aquí están todas las URLs que yo necesito de la primera página, ¿no? Entonces, estas URLs las necesito empezar a almacenar en algún lugar para después recabar las 1300 ofertas de empleo que hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ir almacenando esto? Hay varias opciones, ¿no? Hay varias opciones. Lo que normalmente es mejor hacer acá es crear un objeto, digamos, voy a crearme un objeto que se llame, si quieren, un auxiliar, le voy a llamar, un auxiliar cualquiera, que inicialmente no tenga nada, digamos, ¿no? Va a ser un auxiliar con valores nulos, un auxiliar null. Y le voy a decir acá que a medida de que a medida de que este for va creciendo, le voy a decir que una la información, ¿no? Una la información que yo tenía en el auxiliar, una la información que yo tenía en el auxiliar, con el texto que se está generando con todo este árbol, digamos, que está acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a unir la salida de la URL con el auxiliar. Y eso lo voy a almacenar en el mismo auxiliar, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ir recopilando en un vector, en este vector auxiliar, todas las direcciones, ¿no? Haciendo simplemente esas dos líneas. Define el auxiliar nulo y hago el for. Y si ustedes notan, el objeto auxiliar, que está aquí abajo ya, es un objeto de tipo cadena con 15 elementos. Si yo lo veo, van a ver que en el view lo voy a poner más view acá, voy a poner en el view de este objeto, acá están las 15 direcciones de esos 15 anuncios, por ejemplo, ¿no? Las 15 direcciones de ese anuncio. Y ya, digamos, esto era lo que me interesaba para entrar para tener la URL de cada uno de los anuncios que existen, ¿no? Para tener los URLs. Porque después necesito programar otro para, dentro de las URLs, empezar a raspar información. Entonces, como que ya tengo en lo básico funcionando este programita, lo que podría hacer ahora es escalar, ¿no? Hacer que esto sea para las 92 páginas, ¿no? Ya no sea simplemente para el i igual a 1, sino sea para las 92 páginas de la página de ofertas. Que sea para las 92 páginas de oferta, ¿no? Entonces, ¿cómo haría eso? Yo acá puedo poner simplemente un for en i en 1 hasta las 92 páginas, por ejemplo, ¿no? Hasta las 92 páginas. Me voy aquí abajo para que esto sea un poco más ordenado. Este es el primer for. Y acá, por ejemplo, estas dos primeras líneas lo que hacen es cargar, ¿no? Cargar la información de la página, digamos, de la página correspondiente. De la página correspondiente. Esta lo que hace es cargar la información de la página correspondiente. Y en esta segunda parte lo que hacemos es raspar, si quieren, ¿no? Raspar las URLs de las ofertas de empleo, ¿no? De las ofertas de empleo en cada página, ¿no? En cada página. Con el node lo que hacemos es rescatar el bloque de 15 anuncios de empleos que hay en cada una de esas páginas dentro de las 92. Este aux no debería estar acá dentro del for, sino que esta la debería sacar fuera del primer for, por ejemplo, ¿no? Acá debería yo definir esto. Ese auxiliar va a estar aquí afuera para que ese vector se cree. Este igual a 1 ya no es necesario, lo voy a poner como comentario. Entonces, entro a la página iésima, la cargo, obtengo las cajas de los anuncios con este punto clic. Eso se almacena en el objeto node. Y hago un segundo for dentro de este for, que lo voy a poner más acá, para que se vea así, ¿no? Y acá lo que hago es, en este segundo for, lo que yo hago es almacenar dentro de los nodos, ¿no? Dentro de estos nodos, todas las URLs de interés, por ejemplo, ¿no? Empiezo a almacenar todas las URLs de interés.
Esta es una opción y veremos, digamos, ¿no? Debería esta correr. Ahora, para saber en qué página estoy, acá puedo poner print y, digamos, ¿no? Que me empiece a mostrar en la pantalla cómo está avanzando mi raspado, por ejemplo. Entonces, con esto, con estas líneas, puedo otra vez hacer correr todo, digamos, ¿no? Para ver cómo anda. Entonces, borro la memoria, cargo la librería Airbest, defino este auxiliar que me va a almacenar todas las URLs y hago correr el for. El for y ya está, digamos, ¿no? Está raspando de la página 1, ha raspado a la página 2, a la página 3, 4, 5, 6, no, ya está haciendo el proceso de raspado el código. Y si ven, no es algo tan lento, digamos. Las 92 páginas, en un momento más vamos a tener, si quieren, las URLs de toditos los empleos, digamos, ¿no? Entonces, ya vamos a poder prescindir de estas páginas de bloques y lo que vamos a tener es las URLs de cada uno de estos bloques internos, digamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder entrar a estas URLs, digamos, a estas otras páginas que están asociadas a cada una de las ofertas de empleo. Hay 1300 como estas páginas, ¿no? Lo que estamos obteniendo ahora en el ERE son los URLs de estas 1300 empleos, ¿no? De esos 1300 empleos. Una vez que tengamos eso, al ERE le podemos decir, ahora haz un force para cada uno y navega sobre cada una de las URLs y va a entrar a cada una de estas hojas y de acá podríamos sacar alguna información de interés, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si de acá me interesa el título del empleo, ¿no? Entonces, habilito el selector gadget y veré si el título funciona, ¿no? Y sí, digamos, al parecer hay dos elementos con este CSC, digamos, con esta llave. Eh, Está bien, digamos, porque uno es este de acá de auxiliar contable para empresas y otro, habría que ver dónde está, pero eso en R podemos ver, digamos, ya no hay que buscar muchos objetos, sino solamente en dos. Y podría rescatar el nombre del trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si de esta página después quisiera saber en qué lugar se está haciendo? Entonces acá, por ejemplo, puedo ver si esto está en algún lugar, ¿no? Esto está en el objeto H2 y tiene tres posiciones. Esta y esta, ¿bien? ¿No? Esto de solidez, lugar y área, ¿no? Que tal vez no es muy útil, puedo tratar de buscar si esta caja está en algún lugar. Y sí, ¿no? La caja está peor porque la caja está en muchos más lugares. Hay una caja más pequeña, si es que notan acá. Esa, voy a ver si hay ahí algo. H2 igual, ¿no? No va a funcionar muy bien. Entonces, ahí lo bueno es que hay que pensar en cómo funcionan estas páginas internas y sobre eso tratar de raspar algo más de información, digamos. ¿Qué tal si yo quiero el texto que está acá, por ejemplo, ¿no? Todo este texto se guarda en el objeto oferta descripción, digamos, oferta-description, ¿no? O descripción, perdón, oferta-descripción, ¿no? Entonces, y es un solo objeto, por ejemplo, yo podría rasparme toda la información que está acá de las 1300 anuncios, por ejemplo, fácilmente. Y ya lo que se puede hacer en cuanto al análisis y eso ya es otro análisis, digamos, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer ahora es justamente este proceso de raspado, ¿no? Ver que se puede sacar la información fácilmente. ¿Ves? Ya ha terminado el aire de correr, tengo los 92 objetos. Y si ustedes notan, el objeto auxiliar es un vector de tipo carácter con 1370 direcciones. Es un objeto con 1370 direcciones. Entonces, si yo veo, digamos, acá el objeto auxiliar, la voy a explorar. Veo acá el view de las 1370 direcciones. Perdón, el view del objeto auxiliar. Y aquí está, digamos, ¿no? Acá ya tengo ya las 1370 URLs de esta página, ¿no? Entonces, podría ser un for que empiece a raspar toda la información que hay en estas 1370 páginas, por ejemplo. Sin ir muy lejos en esto, por ejemplo, dado que ya tengo esa información en el objeto auxiliar,
dado que yo tengo ya esa información en el objeto auxiliar, podría hacerme acá, digamos, otra parte del código, raspando la información dentro de cada anuncio, ¿no? De cada oferta de empleo, ¿no? De cada oferta de empleo. Podría ser fácilmente acá un for, digamos, de una y otra vez en el auxiliar, ¿no? Que se vaya moviendo en el auxiliar. Un for en i de tal manera que vaya recorriendo cada posición del auxiliar, digamos, ¿no? Que son todas estas direcciones, ¿no? Todas estas direcciones. Un for que vaya navegando sobre las 1370 direcciones. Ahora, para que funcione esta dirección, por ejemplo, ¿no? Para que funcione cualquiera de estas direcciones, necesito yo incorporar este pedazo, ¿no? Necesito ponerle el HTTPS dos puntos. Porque si no, solamente es como si fuera un texto, no es una dirección necesariamente, ¿no? Entonces yo acá al leer le puedo decir, bueno, quiero que leas, ¿no? Quiero que leas el HTML. Aquí voy a poner una W simplemente, una W. Quiero que pegues el HTTPS dos puntos. Quiero que eso pegues al I, ¿no? Quiero que lo pegues al I. Y con eso lo que va a hacer es en W guardar la dirección de interés. Va a ponerle un HTTP a todos estos adelante y después la dirección. Con eso ya voy a poder leerlo en el HTML, por ejemplo. Read HTML de W, por ejemplo. Y esto lo puedo guardar en algún objeto que va a ser, digamos, una página de empleo, digamos, un PGE, digamos, ¿no? La página de la oferta de la oferta de empleo. PGE, digamos, simplemente. Hemos visto que cada una de estas páginas tiene un título, por ejemplo, ¿no? Esto de auxiliar contable o si no es la descripción. Lo que podemos hacer fácil acá es, por ejemplo, ¿no? Todo este, todo este bloque, todo este bloque, perdón, todo este bloque con el selector gadget, todo el bloque donde hay información, todo el bloque donde hay información, si recuerdan, estaba en una, creo que estaba contenida en otra caja, ¿no? Entonces puedo tratar de buscar eso con el selector gadget. El nombre está en oferta título, pero toda esta oferta sería bueno, o sea, toda la descripción de esto sería bueno tenerla en algún lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cuadrado es el text container. Vamos a ver si hay otra más grande que esa. Tampoco es esta. Oferta contenido, por ejemplo, ¿no? Igual tiene dos. Habría que ver, digamos, qué es lo que podemos raspar de acá. Tal vez inicialmente podemos tratar de raspar solamente el título, digamos, ¿no? Provisionalmente para ver cómo está esto. Si pensamos que todas tienen esto de la oferta title, entonces puedo copiarme esto y utilizar esto como un nodo, ¿no? Entonces acá le voy a decir después que busque el nodo, ¿no? Busque el nodo, busque los nodos dentro de la página de empleo y busque el nodo oferta title, digamos, ¿no? Y me muestre qué hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, y le puedo decir que esto me haga un print, por decir, ¿no? Quiero que esto me haga un print, sin necesidad de guardar esto. Y van a ver que haciendo esto, ¿no? Haciendo esto simplemente, este segundo for lo que hace es navega sobre cada una de las URLs de empleo en estas dos líneas. En esta línea, digamos, ¿no? Genera la URL para leer y en esta siguiente lo que hace es carga esa página, después busca el nombre de la oferta de trabajo y la imprime, ¿no? Eso es lo que va a hacer este for. Entonces lo hago correr y está, digamos, ¿no? Está sacando nuestro R los diferentes títulos de la oferta de empleo de interés, por ejemplo, ¿no? Personal de atención al cliente, ejecutivos en venta, emprendimiento, jefe de laboratorio, ¿no? Está sacando todos los títulos, ¿no? Un licenciado en psicología. Está sacando con información un poco medio
adicional, digamos, este código de acá. Podría simplemente, a ver, lo voy a parar esto y decirle que puedo un poco limpiar eso. No puedo limpiar esto, lo voy a asignar en un auxiliar 2. En un auxiliar 2. En un auxiliar 2. Y aquí le voy a decir, y además esto, si ustedes notan, está sacando, es el mismo título, con la única diferencia que cada uno de estos vectores que saca es un vector con dos posiciones, digamos. Y en las dos posiciones está casi el mismo código. Entonces tal vez de esto solamente puedo tomar la primera posición del vector, así no tengo repetido esto, digamos, ¿no? Y acá podría ser un HTML text para solamente extraer el código y que se borre todo lo que está relacionado a código HTML, ¿no? Entonces, auxiliar 2. Haciendo este pequeño cambio, puedo ver cuál es el resultado, ¿no? Entonces ahora sí, se están mostrando solamente los títulos de los 1472 empleos, por ejemplo, ¿no? Y el código lo que está haciendo en el fondo es entra a cada una de esas páginas, encuentra el título y lo imprime, ¿no? En la pantalla. Podría ser el mismo procedimiento que aquí he hecho con el auxiliar nulo para almacenar estos títulos en alguna matriz, digamos, o en algún vector y después armar una basecita de datos, digamos, ¿no? Puedo armar una base de datos con la información que puede encontrar acá, digamos. El título, el lugar y algo del contenido, ¿no? Según lo que nosotros queramos, digamos. ¿Qué tal si queremos solamente el título? Quisiera el lugar en el que se está realizando esto. Y también quisiera, por decir ¿no? Alguna información que sea... Aquí la limitación es que deberían ser características que estén en la mayoría de las páginas, por ejemplo, ¿no? Tal vez esto del puesto vacante no está en todas las páginas, por ejemplo, ¿no? Si es que navego a otra oferta de trabajo, tal vez esta línea no está, o esto del área tampoco está en todas las líneas, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado nomás, ¿no? Hay que tratar de capturar lo que sea más frecuente en todas las páginas de empleo, digamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ¿no? Está funcionando y está mostrando todos los títulos de empleo que hay, ¿no? Por ejemplo, se necesita un arquitecto de Python, no sé, un PHP. Y está mostrando todo eso, digamos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, se han visto bastante sencillo, en unas 22 líneas. Podemos tener el título y las 1370 ofertas de empleo de esa página web, por ejemplo, ¿no? Y este es un ejemplo, digamos, de la potencia que puede tener esta herramienta. Y no hemos necesitado entrar demasiado a esto del código, solamente tal vez en esta parte para obtener la dirección, pero ni siquiera es tan necesario conocer estos comandos, sino un poco navegar en el árbol que genera el ERE, encontrar la posición y esperar que eso sea similar en todos los casos, que normalmente en una página que tiene este tipo de estructura sucede eso, ¿no? Y el raspado va a funcionar, por ejemplo, ¿no? El raspado va a funcionar relativamente bien nomás, ¿no? Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios hacia esta parte. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda. Ya hay dos preguntas ahí. Ya, no nada. Ya, súper. A ver, voy a subir este código por si acaso al GitHub de la materia. Igual les voy a compartir otro código que es un poco más completo que este, ¿ya? Lo que hace es raspa el título, raspa el lugar y raspa el contenido. Entonces, a ver si lo van viendo y un poco, igual lo van probando, digamos, para entender cómo es esto. Porque con esta sesión, digamos, yo creo que ya hemos visto cómo funciona esta librería del RBest. Y lo que yo quisiera más que todo es que ustedes practiquen, digamos, ¿no? Entonces, les voy a pasar igual al WhatsApp unos cuantos ejercicios de esta parte para que ustedes igual vayan tratando de practicar y sacar información de algunas páginas. Ya, no sé si tienen dudas, preguntas, alguien, creo que nada más, ¿no? Entonces, a ver, mientras sigue corriendo, no sé si alguien tiene algo, dudas, preguntas.
Igual el video lo voy a subir al YouTube en un rato más. Y el código también va a estar cargado ahí. El día lunes, no, perdón, el día miércoles tendríamos nuestra clase de repaso. Y estamos en la clase de repaso estamos en esto de gráficos, ¿no? Entonces, vamos a hacer ambos ejemplos, digamos, para esto del coronavirus, tanto con el Google, con los gráficos de origen del ERE y eh, con el ggplot. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ambos ejemplos. Voy a tratar de preparar el código antes y mandarles, así igual pueden ir viendo el código para ver qué tal y tal vez el código en sí mismo les voy a explicar un poco cómo funciona y todo esto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta más antes de terminar nuestra sesión? Creo que nadie, ¿no? Ya, entonces nos vemos chicos el día miércoles con esto de los repasos del gráfico, de los gráficos y el siguiente lunes ya no veríamos esto del Erebest, vamos a ver las APIs, cómo funcionan las APIs, dos ejemplos, vamos a ver dos ejemplos con las APIs del Banco, la API del Banco Mundial que es bastante útil porque tiene información macro de muchos países. Y vamos a ver alguna API más, digamos, de las que están públicas, o sea, de las que se pueden utilizar fácilmente, ¿no? Entonces, eso y con eso ya sería, o sea, con eso cesaríamos esta parte del scraping web y ya podríamos entrar a esto del Big Data, digamos, ¿no? Con estos inicios. Ya, entonces, nos vemos el día miércoles a todos y eso, nos vemos el miércoles, chicos, chicas. Chao, chao, nos vemos.